Bienvenidas, bienvenidos al primer Congreso Mujeres en Sincronicidad, organizado por la Asociación Mujeres en Sincronicidad. Y hoy tenemos como ponente a Héctor Gil García. Héctor es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Y además está formado en medicina biológica, meditación y terapia sistémica. Y es director de la Escuela Integrativa. Y a nivel terapéutico trabaja con temas tan interesantes como por ejemplo las memorias de la infancia, el transgeneracional o el perdón. Y además recientemente ha publicado un libro que os recomiendo muchísimo titulado El viaje del héroe, desarrollo transpersonal a través del mito, del cual hoy pues vamos a estar hablando porque tiene mucho que ver pues con todo lo que es el lenguaje simbólico, los arquetipos y también con lo transpersonal, que es lo que pretendemos difundir un poquito con este congreso. Así que Héctor, bienvenido y decirte que estamos muy agradecidas de tenerte aquí hoy con nosotras un ratito y que puedas compartirnos pues tu amplio conocimiento. Pues yo también estoy muy agradecido, muy feliz de compartir y muy honrado de que me hayáis invitado y que pueda servir en todo lo posible al Congreso y a vosotras y a todo el público. Bueno, lo primero que me surge preguntarte, ¿no? Es ¿qué te motivó y cómo nació esta necesidad de escribir tu libro y en general, pues de querer trabajar con esta temática arquetipal? Sí, me encanta que me hagas esta pregunta, Rosa, porque llevaba ya varios años haciendo terapia transpersonal de forma individual en las sesiones, tanto con gente presencial como online. Y de alguna manera vi que cuando la persona quería realizar un proceso largo, profundo y completo, tocábamos siempre una serie de puntos que nunca podían faltar, como era, por ejemplo, el tema de la relación con la madre, la relación con el padre, la relación con la propia sombra, el entrenamiento en descubrir la proyección que hacemos sobre los demás de la culpa o de la responsabilidad, es decir, la sombra, el tema de Dios o de la relación entre el yo y lo eterno, lo divino o el sí mismo. En fin, todos esos puntos, esos ítems en el viaje, en el camino terapéutico, nunca faltaban, siempre estaban allí. Hasta que leyendo a Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que es su obra donde explica el monomito, pues claro, vi que el proceso terapéutico, digamos, transpersonal, es exactamente el mismo que el viaje del héroe. Joseph Campbell lo plantea a modo de un viaje arquetipal o de un viaje heroico de una heroína o un héroe a través de pruebas donde mata monstruos, supera obstáculos, etcétera. Y Jung, yo ya lo había leído, que él también lo mencionaba, que el proceso de individuación era algo similar al viaje del héroe, pero no le había dado, digamos, esa atención hasta descubrir en mi propia práctica terapéutica con mis clientes o pacientes, pues que era efectivamente ese viaje. Y por lo tanto decidí coger las 17 etapas que propone Joseph Campbell en el héroe de las mil caras y aplicarlas al proceso terapéutico. Así que de ahí salió la idea de unir el proceso terapéutico con el viaje del héroe. Qué bonito, estupendo. Y para entrar así un poquito en tema, ¿no? Porque queríamos conversar acerca de las posibles similitudes y diferencias que existen, pues por un lado, entre el viaje arquetípico del héroe propuesto por Joseph Campbell y que tú exploras en tu libro como un viaje de desarrollo transpersonal a través del mito, y por otro lado, el proceso de individuación que propuso Jung, pues se me ocurre, ¿no? Que tanto en uno como en el otro están involucrados desafíos y transformaciones, ¿no? Entonces, no sé si podrías destacar algunos puntos clave en que estos dos procesos, ¿no? Se entrelazan y al mismo tiempo también puntos en que divergen. Sí, como puntos en los que se entrelazan, hay, por ejemplo, 5 o 6 puntos importantísimos. En ambos aspectos, el proceso de individuación como en el viaje del héroe, en ambos aspectos se parte de una realidad ordinaria, de un mundo, por así decir, vulgar, donde ocurre algo como una enfermedad, la muerte de un amigo, un accidente, un traslado, una depresión
que nos permite iniciar el viaje, iniciar la aventura. Así pues, partimos en los dos casos de un mundo ordinario que también se nos queda pequeño, se nos queda obsoleto y de alguna forma la psique se da cuenta que ya no encaja en ese zapato, que ya no encaja en ese mundo ordinario. Entonces recibe la llamada a la aventura y comienza el proceso de individuación o el viaje del héroe. También tienen en común que es un proceso de transformación y de transmutación. La transformación es paulatina y la transformación se va dando de manera, digamos, dramática, porque uno va descubriendo las propias trampas, las propias construcciones psicológicas, mentales que hemos construido y que nos han atrapado. Y por eso en la mitad de ese viaje ocurre un descenso al infierno o un descenso al abismo o una entrada en la cueva del dragón o en el vientre de la ballena. Y tanto Carl Gustav Jung en el proceso de individuación como el viaje del héroe nos plantea ese momento de descenso y de eliminación de todas las creencias. Es un punto crítico donde de alguna manera nos atrevemos a desmontar todo ese edificio psíquico que hemos construido, incluso todo ese personaje que diría Jung, la persona, que se complementa en el inconsciente con la sombra. Bueno, ya lo veremos más adelante si quieres. Y por último, otro punto en común es que ambos procesos, el proceso de individuación como el viaje del héroe, pretenden conectar con algo más grande, con algo trascendente, aquello que llamamos lo transpersonal, o en la psicología junguiana sería, digamos, el contacto con el sí mismo, con el self, con el centro psíquico, que de alguna manera, como más popularmente dicho, sería el contacto con lo sagrado o con lo trascendente. Y en ambos viajes se tiene que producir ese contacto con una dimensión mucho más grande, mucho más real que el propio viajero, que el propio personaje o con la propia alma viajera. Y para terminar, el retorno, después del proceso de individuación, hay que hacer una integración de todo lo aprendido para poderlo, por así decir, digerir, integrar, vivir, experimentar en el mundo ordinario de vuelta. Aquello que Joseph Campbell descubre en todos los mitos universales y que es maravilloso porque nos cuenta cómo todos los héroes y heroínas de todos los pueblos del mundo, cuando vuelven de su viaje mágico, de su vuelo sagrado, de su experiencia en el mundo extraordinario, tienen grandes dificultades en integrar eso en la vida cotidiana. Y ya Jung nos avisó también de eso, descubriendo que los procesos de individuación que realizaba con sus pacientes a veces el obstáculo mayor era salir a la aventura, otras veces era las propias pruebas o enfrentamientos con los grandes arquetipos, pero a veces la mayor prueba no era el enfrentamiento, sino que era el retorno, es decir, cómo esa persona iba a poder integrarse en la vida ordinaria, en su matrimonio, en su trabajo, con su grupo de amigos. Verdaderamente esa etapa de regreso del héroe que Campbell lo clasifica en 5 puntos, es algo que es bueno trabajar y ponerle atención. Y yo como terapeuta también me interesa mucho esa comparación, porque muchas terapias, digamos, lo que buscan es el éxito, llegan al punto de satisfacción o de felicidad o de sanación, si queréis, física o psicológica, pero olvidan el regreso y es como, digamos, preparar una expedición al Everest, subir con la expedición al Everest y decir, ya hemos coronado, ya está, se acabó. No, no, no. Es muy importante el descenso y los grandes alpinistas saben que tan importante es el descenso como el ascenso. Es decir, hay que preparar psicológicamente, energéticamente, nutricionalmente, mentalmente ese descenso, porque a veces después de coronar se produce un cansancio, una relajación que puede ser mortal y que el descenso nos lleve a una distracción o a una negligencia que nos lleve a caer o a morir en la montaña. Por eso me interesó mucho que el viaje del héroe plantea la salida, las pruebas y el retorno o el regreso. Y Carl Gustav Jung también lo tiene así especificado, lo que pasa que quizá no está tan explícito como en el viaje del héroe. Pero en definitiva, ambas propuestas se conectan muchísimo. Yo diría que en el nivel profundo, en el nivel subjetivo, son lo mismo
Y en el nivel externo, el viaje del héroe son cuentos y mitos para niños y adolescentes para prepararles, digamos, culturalmente a lo que luego será su desarrollo interior, su desarrollo anímico. O dicho en otras palabras, el mito sería una forma de educar a los pueblos y de introducir unos arquetipos útiles, prácticos, pero de una forma, digamos, folclórica, de una forma, digamos, de transmisión cultural oral, mientras que el viaje de individuación interior es un proceso ya más serio, más consciente y más individual, ya no es algo tan grupal o tan tribal. Por eso serían como dos cosas que se complementan, una a nivel colectivo, tribal y digamos cultural, y otra a nivel psicológico, individual, espiritual, y que depende más bien de cada individuo el atreverse a realizarlo o no. Mm. Sí, muy interesante esto que dices, ¿no? Porque, bueno, así como resumiendo, por lo que he podido captar, son como tres grandes similitudes, ¿no? Que sería el primero como el llamado a la aventura, ¿verdad? El segundo sería como ya estar dentro, ¿no? Y tener como esa confrontación con todo lo que llevamos, con todo lo que traemos y poder integrarlo. Y luego me ha parecido también como muy necesario lo que comentas, ¿no? El último paso, el del regreso, ¿no? Que es como, al final lo que estamos haciendo es una transformación y quizás hablando en estos planos, ¿no? En términos del héroe y en términos de Jung, como una muerte simbólica, ¿no? Estamos realizando una muerte simbólica de nuestro yo como tal y como lo teníamos estructurado. Entonces, esta necesidad, ¿no? Que hablas de poder acompañar también en ese retorno, me ha parecido muy, bueno, muy necesario al final. Sí, efectivamente, Rosa, todos los mitos heroicos, digamos, en su trasfondo similar, hablan de la muerte y el renacimiento, o la muerte y la resurrección. Y si observamos, por ejemplo, el mito de Gilgamesh en Sumeria, el mito de Hércules, que baja al infierno y sale del Hades renacido, el mito de Jesucristo, el mito de Aquiles, el mito de Quetzalcóatl en México, todos los mitos en África, Oceanía, Europa, Extremo Oriente, China, Japón, Tíbet, etcétera, siempre es el cuento, digamos, o el drama, digamos, recurrente, repetitivo una y otra vez, es morir y nacer, morir y nacer, morir y nacer. Por eso yo me atrevo a pensar que esa estructura mitológica o narrativa de la partida, la transformación y el regreso, de alguna manera no es algo exclusivamente del reino humano. Me atrevo a decir que es una especie de ley de la naturaleza y que los minerales, los vegetales y los animales, creo que también las estrellas y las constelaciones y las galaxias pasan también por ese proceso. Es decir, que sería una especie de ley natural el, digamos, emanciparse de la raíz, del grupo, de la familia, del hogar conocido, cómodo, salir, vivir una serie de pruebas de aventuras y regresar, como si fuera un patrón no solo arquetípico para la especie humana, sino para toda la naturaleza. Creo que es una especie de ley natural. Yendo un poco más a la muerte y al renacimiento, pues es muy curioso cómo en el proceso terapéutico, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la psicosomática y también me dedico a procesos de acompañamiento psicosomático, pues vemos que la persona que tiene un cáncer de hígado o que tiene una psoriasis o que tiene eczemas en la piel o que tiene una depresión yéndonos al plano psíquico o un trastorno obsesivo o un duelo bloqueado por la muerte de un familiar muy cercano, vemos que todas las personas para curarse, para llegar a la sanación verdadera, tienen que dejar morir una parte de ellos. Por eso, en el acompañamiento, en las diferentes sesiones, sí que es verdad que se experimenta la muerte de ciertas partes de nosotros. Por ejemplo, pues la persona que tiene el cáncer de colon, porque hace 2 años le empezó a salir un tumor en el colon y vemos que tiene un problema con su hermano en la fábrica donde su hermano le ha traicionado a él. Entonces descubrimos que él, para curarse del cáncer, tiene que perdonar a su hermano. De alguna manera tiene que dejar morir
una identidad propia de venganza, de odio y de rencor, que eso es lo que significa en psicosomática el colon. Por lo tanto, tenemos que llevar a nuestro cliente o paciente a una nueva identidad, un nuevo yo, y dejar morir al viejo yo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una serie de ejercicios, de tácticas y de técnicas, como puede ser el primero, permitirse expresar la rabia, el odio, la venganza, en lugar de reprimirlo, permitírselo expresar total y absolutamente en libertad, pero no frente a la persona que odia, sino en la terapia, en un espacio mágico, sagrado, como diría yo, un témenos, es decir, es un espacio-tiempo donde todo puede ser expresado, todo puede ser dicho, porque no hay juicios de culpabilidad, sino que hay un espacio-tiempo, digamos, amoroso, poderoso y contenido. Entonces ahí la persona saca su odio, su rabia, su venganza y tal, con total y absoluta libertad, se permite sacar todo eso, no delante de las personas físicas, insisto, sino en un ambiente terapéutico. Y luego, por lo tanto, una vez expresado todo eso, la persona sí que puede reflexionar con la mente más tranquila y empezar a darse cuenta de causas, efectos, proyecciones, necesidades y cómo de alguna manera ese patrón de traición, si me ha sucedido a mí, es porque tiene que ver conmigo, con mi infancia, con mis creencias, de manera que sincrónicamente, como es vuestra asociación Mujeres en Sincronicidad, llegamos siempre a descubrir que todo lo que nos sucede está sincronizado con nuestra mente inconsciente. Por lo tanto, esa traición me tenía que suceder sí o sí, tarde o temprano, a mí. Y al final descubro que ese hermano que me ha traicionado es mi espejo y lo bendigo y le agradezco y lo libero total y absolutamente de toda la culpabilidad. Entonces, llegar ahí es atravesar la muerte de, digamos, del ego o una parte de él y alcanzar la libertad para los demás, otorgar la paz, conectar con la paz universal, con el arquetipo del sí mismo y regresar con ese tesoro y ser capaz de cenar con mi hermano y que no me importe lo que diga, lo que piense, lo que opine, sino que lo respeto profundamente, lo amo profundamente, pero no me perturban lo que dicen y lo que hablan y lo que piensan sobre mí. Digamos, eso sería haber alcanzado una madurez emocional y ese personaje que se sienta a cenar con el hermano traicionero, si llega a ese estado psicológico de libertad y de equilibrio interior y de independencia interior, entonces decimos que ha realizado el viaje del héroe porque ha sido capaz de integrar y de volver al mundo ordinario y no ser perturbado por esa mirada, por esa presencia. Pero claro, ese viaje que yo lo he explicado en un minuto, son muchas sesiones de trabajo interior, de ir digiriendo, digamos, la culpa, el drama, la tragedia, etcétera, ¿no? Y todo eso es un viaje, digamos, de sanación que a mí me interesa mucho porque yo buscaba las fuentes de la enfermedad y las fuentes de la sanación y descubrí que no era lo mismo curar que sanar. Entonces, curar ya lo hace la quimioterapia, curar ya lo hace, qué sé yo, la cirugía, te quitan el tumor y ya está, pero no te sanan. Y a mí me interesaba sanar y no curar. Igual que a Jung. A Jung le interesaba sanar las almas y no solo curarlas. Curarlas sería un nivel, digamos, como más superficial. Ojo, es muy interesante porque te quita el dolor, te quita el síntoma. Perfecto. O sea, no renunciamos a curar. Es muy importante y es muy necesario. Pero sanar es mucho más interesante porque hay libertad interior, hay un despertar interior, hay una muerte y un renacimiento interior y hay, por así decir, una nueva identidad. O sea, que el alma sigue su viaje de expansión y de autoconocimiento. Entonces, en la sanación hay, digamos, trascendencia, hay individuación, pero en la curación no la hay. Claro, ahí entramos ya, ¿no? En temas de que lo que tú dices, ¿no? Al final la curación es más como a nivel más físico, quizás pues más superficial, ¿no? Me duele aquí, necesito pues tal medicina, tal intervención para que no me duela aquí, pero realmente es la capa más superficial porque debajo de la piel tenemos muchas cosas más, ¿no? Y es ahí donde entramos al sanar, que ya forma parte de algo más íntegro, ya no es solo físico, sino mental, emocional y espiritual, ¿no? También. Y bueno, pues un poquito por seguir la línea, ¿no? De lo que hablábamos.
Te diría como que Jung también hizo mucho hincapié en los arquetipos, ¿no? Los arquetipos como elementos clave en el proceso de individuación. Entonces, no sé cómo identificas la presencia de estos arquetipos en el viaje del héroe. Quiero decir, pues, ¿dónde los vemos o de qué manera? Pues este tema es profundamente misterioso, profundamente fascinante y profundamente inexplicable. Así que todo lo que digo es una mera experiencia fenomenológica y es un punto de vista. Porque ese tema, el tema de los arquetipos, insisto, es algo para las almas muy grandes que son capaces de conectar con lo universal y creo que todos estamos en el trabajo de expandir y engrandecer nuestras almas. Dicho esto, en el proceso terapéutico de la terapia transpersonal se ven los arquetipos en infinidad de situaciones y en infinidad de momentos terapéuticos. Pongo ejemplos. Vemos una mujer de 50 años que es incapaz de divorciarse de su marido, que le pega, la maltrata y que manifiesta que ella lo ama, lo quiere, no lo quiere abandonar, pero luego en otros momentos manifiesta que sí que lo quiere abandonar y que quiere alejarse de él. Y vemos que esta mujer habla con su madre todos los días por teléfono y que le miente. Bueno, ¿qué arquetipo estáis viendo ahí? Jung dice que para entender los arquetipos hay que estudiar mitología. Evidentemente Perséfone. Perséfone pasa 6 meses con su madre y 6 meses con su marido Hades en el infierno. Cuando sale del infierno, su madre lo primero que le pregunta no es, ¿estás bien, querida hija? ¿Te ha tratado bien Hades? No, lo primero que le pregunta es, ¿has comido del fruto del Hades? Y ella lo primero que hace, Perséfone, es mentir a su mamá. Con lo cual, ella está eternamente atrapada en una especie de infantilismo o de diosa vulnerable como es Perséfone. Con lo cual, estamos trabajando con un ser humano que se llama Pilar o que se llama Juana o que se llama María, pero es alucinantemente increíble cómo el mito de Perséfone está ahí vivo y expresándose a día de hoy, en el año 2023, o sea, 3000 años después de que se inventara ese mito. Y está ese mito ahí vivo y coleando. Entonces Mm. Jung ya se dio cuenta de esto y se quedó tremendamente sorprendido, tanto que sus colegas no le creían. Bueno, en otro caso, vemos una mujer que viene a la consulta, mujer joven, 30 y pocos años, no me quedo embarazada, estoy haciendo tratamientos, me gasto miles de euros, no me quedo embarazada ni de ninguna manera, todos las fertilizaciones fracasan. Entonces yo la miro y veo mujer joven, pelo corto por debajo de las orejas. Falda cortita por encima de las rodillas, botas de cuero casi hasta las rodillas. Y en el bolso, por ejemplo, piel de pantera o piel de tigre o de cabra. ¿Y a qué se dedica? Pues se dedica es abogada y se dedica a defender a los débiles o a las... Entonces, ¿qué veo? ¿Qué arquetipo veo? Artemisa. Es una Artemisa totalmente expresada, ¿no? Ella no se da cuenta, claro. Pregunto, ¿Artemisa tiene hijos? No. ¿Artemisa es mamá? Jamás. Entonces lo primero que le digo es, ¿tú quieres quedarte embarazada? Sí. Mm. Le digo, ¿sí o no? Mm. Es decir, que no hay ningún convencimiento de que eres embarazada, ¿no? Entonces hay que trabajar una serie de cosas, porque el objetivo nunca es que se quede embarazada, sino que se conozca a sí misma. De la misma manera que el objetivo nunca es que se cure el cáncer de hígado, sino que se conozca a sí mismo, perdone, se libere, crezca, muera y renazca. Y si se cura o no se cura, si se casa o no se casa, si tiene hijos o no tiene hijos, no es el objetivo del terapeuta, es el objetivo de la persona que viene a consultar, pero no el objetivo del terapeuta. El objetivo del terapeuta es que el alma se expanda, que el alma se reapropie de elementos de la sombra que han sido rechazados. Conclusión, en este proceso terapéutico hicimos unas cuantas sesiones y ella no tenía hogar, porque Artemisa no tiene hogar.
Artemisa vive en el campo, protege a los ciervos, a los osos, a las crías, defensora de las injusticias. Artemisa va con el arco y las flechas, con la falda corta, las botas altas, cabalgando sobre un ciervo o corriendo por las colinas y por los montes salvajes. Entonces, no tiene hogar para tener un hijo. Entonces yo le dije, mira, si te quieres quedar embarazada de verdad, tienes que tener un hogar. Entonces, coge todos los libros, la ropa, las cosas de la casa de tus padres y ponlos donde tú vives. O sea, construye un hogar, construye un centro, pon una vela todos los días. Quiero decir, no os quedéis con la parte técnica, quedaros con la parte estratégica. Y entonces ella fue construyendo un hogar y se quedó embarazada y tiene una niña de 3 años o 4 años ya, pero yo no la toqué, ¿entendéis? O sea, es la comprensión de que yo estoy poseído por un arquetipo, ese arquetipo me domina y estoy viviendo una vida que parece ser mía, pero no, es la vida de Diana, de Artemisa. O parece que yo estoy viviendo mi vida, pero no, en realidad estoy viviendo la vida de Perséfone, o la vida de Deméter, o la vida de Mercurio, o la vida de Apolo, o de Ares, siempre luchando, siempre peleando. Soy Ares, el dios de la guerra, y claro, no tengo paz, no tengo calma. Hombre, si eres un arquetipo que eres el dios de la guerra, pues tendrás que conocer ese arquetipo, integrarlo y compensarlo, equilibrarlo con otros arquetipos. Bueno, pues así te podría contar miles de casos. De hecho, si me permite, Rosa, en este libro, El viaje del héroe, pongo 17 pruebas, las de Joseph Campbell, no me las invento yo, y en cada prueba del viaje nos vamos a enfrentar con el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño eterno, el arquetipo de la sombra o el dragón, el arquetipo del dios uno, de la unidad o del self, el arquetipo del personaje, digamos, superficial, el bufón o el arlequín o el Joker, ¿no? Entonces, cada arquetipo pongo ejemplos de mi consulta, de mis casos, digamos, de la consulta, y ahí se ven ejemplos donde tú vas viendo cómo los arquetipos nos poseen y cómo, diría Jung, vivimos vidas colectivas y no individuales. Es decir, ¿estamos viviendo realmente nuestra propia vida? Y la respuesta es no. Y esto es muy duro lo que dice Jung. Jung dice, nadie vive una vida individual, su propio destino, sino que todos estamos viviendo un destino colectivo, es decir, estamos viviendo lo que nuestra madre, nuestro padre, nuestros ancestros, nuestro pueblo, nuestro ayuntamiento, nuestra cultura y nuestra nación espera que nosotros vivamos. Y nosotros obedientemente vivimos lo que se nos ha impuesto colectivamente, o sea, lo que nos impone la cultura, la religión y la familia. Y pocas son las personas que se dan cuenta de que están viviendo algo colectivo y deciden vivir su propio destino en lugar del destino colectivo que se nos ha impuesto, que se nos ha introyectado. Y esas personas que hacen su camino, podemos decir que inician o hacen su camino de individuación, que como dice la palabra, es convertirse en un individuo. Esa persona tiene que empezar a ejercitar su libre albedrío conforme a su propio criterio y no al criterio de su padre, de su madre, ni de sus hermanos, ni de su familia, ni de su marido. Y eso es dificilísimo porque implica salir del rebaño, salir de la bandada, como Juan Salvador Gaviota o como cualquier héroe conocido, sale del rebaño, tiene que atravesar muchos conflictos y complejos, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el complejo de culpa, el complejo de salvar a mamá, el complejo de sacrificarme por mis hermanos, el complejo de yo tengo que ser el que gana dinero para los demás, todos esos complejos que también son de alguna manera arquetipos en la psique personal, y atravesar todo eso, sentirse un traidor, sentirse culpable porque estoy traicionando a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis ancestros, y sí, tengo que atravesar esa sensación de estoy traicionando todo lo que se me ha dado, lo que se me ha regalado para vivir mi propio destino y luego volver y poner lo que he aprendido al servicio de mi clan y de mi pueblo y de mi país y de tal. Pero ahora ya lo pongo con la bendición de ellos y lo pongo al servicio de ellos.
pero lo pongo desde mi individualidad y no desde mi, digamos, programa, digamos, desde mi programación, digamos, inconsciente. Entonces, es un paso de la inconsciencia a la conciencia para volver al mundo colectivo y poner nuestro aporte de conciencia. No sé si me explico, Rosa. Perfectamente, Sí. Héctor, perfectamente. Es que son temas muy complejos. Sí, la verdad es que sí, es difícil de explicar muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, me ha encantado porque con los ejemplos que has dado, ¿no? Ha quedado también como muy claro, ¿no? Estos ejemplos de estas diosas, de estos arquetipos de diosas que nos has hecho, ¿no? Porque también es como que muchas veces, ¿no? Pues vivimos ahí, vivimos, nos hemos encajado en un arquetípico como un arquetipo principal, ¿no? Y vivimos la vida desde ahí. Y claro, necesitamos lo que tú decías, ¿no? Conocernos y poder integrar este arquetipo, y ya no solo integrar este arquetipo, sino abrirnos a todo lo demás, porque al final lo que andamos buscando un poco también con el proceso de individuación y con el viaje del héroe es un poco la completitud, ¿no? El ser completo, ser algo más de lo que decíamos antes, de lo que creemos que somos, ¿no? Entonces vamos por la vida a veces como creyéndonos que somos tal diosa o tal arquetipo de tal cosa y somos mucho más, ¿no? Entonces todo esto que estás diciendo pues me parece muy interesante y la manera en que lo has podido ejemplificar, ¿no? Y también has hablado un poquito, has nombrado la sombra. Y yo te quería preguntar, ¿no? Pues que bueno, Jung le dio mucha importancia a la integración de las sombras en el proceso de individuación. Y no sé cómo lo vemos, cómo lo ves tú, cómo está integrada esta confrontación con la oscuridad ahí en el viaje del héroe, en tu libro. Sí, permíteme hacer un pequeño inciso sobre lo que has comentado, Sí, porque es clave lo que estás diciendo de que la integración del arquetipo que uno vive, tomar conciencia, puedes seguir viviendo ese arquetipo si quieres, pero ya de forma consciente. O bien liberarte de ese arquetipo y decir, ostras, he estado interpretando un papel que ya estoy harto, entonces me lo quito o por lo menos lo tamizo, lo suavizo y lo equilibro. Y ahí es lo que has dicho, lo equilibro con otros arquetipos y eso se puede entender como lo que Jung llama la integración de los opuestos, es decir, la conjunción de los opuestos. Y esto es fundamental porque en el viaje del héroe, después de la partida y de la llamada a la aventura, de la aceptación de la aventura, del encuentro con el mentor y del descenso al mundo mágico, ahí en las partes que se llama las pruebas o la iniciación, justo ahí están los grandes opuestos. Y quiero hacer el inciso aquí. Fijaros qué opuestos tenemos. Lo eterno y lo temporal. Son dos opuestos irreconciliables. O la verdad es eternidad o la verdad es lo temporal. Pero las dos cosas no pueden ser verdad. Bueno, pues sí, las dos cosas son verdad. ¿Y cómo lo integro? Pues es dificilísimo. Lo masculino y lo femenino. Hombre, yo no puedo ser femenino y ser masculino a la vez. Sí, debo de aprender a ser masculino y femenino a la vez. Es casi imposible integrar. Si soy masculino, ¿no? Pues no. Soy masculino y soy femenino a la vez. El día y la noche. Lo eléctrico y lo magnético. Lo ácido y lo alcalino. Lo dulce y lo amargo. El sol y la luna. Dios mío, ¿cómo integramos eso? Pero eso es tan bonito, tan precioso, tan maravilloso, que Jung descubre siguiendo los místicos antiguos, o sea, en realidad Jung no descubre nada, es un redescubridor. Redescubre aquello que la sabiduría temporal había enseñado a través de la alquimia, a través del simbolismo de la mitología, a través de la filosofía perenne y a través de los mitos y de los cuentos de hadas y de los sueños. De manera que Jung, digamos, conecta con una tradición ancestral universal, donde se nos dice una y otra vez que hemos de lograr el equilibrio entre los opuestos. Y eso sale en el mito de Hércules, sale en la alquimia medieval, sale en el taoísmo, sale en el confucianismo chino, de manera que Jung, de alguna manera, nos hace el favor a los europeos, perdidos totalmente en el materialismo y en el consumismo y en la era postindustrial totalmente plana y totalmente chata. Jung nos hace el favor inmenso
por muchos errores que tenga o críticas que se le haga, Jung nos hace el favor inmenso a los europeos o a los occidentales de reconectarnos y de abrirnos un montón de puertas con toda la sabiduría universal, ancestral, de hace millones de años de la mente y del alma humana. O sea, nos abre las puertas de Oriente, del yoga, del I Ching, de la alquimia, de los símbolos, de la espiritualidad, de la religiosidad. O sea, el trabajo de Jung y la aportación de Jung es infinita. Bueno, dicho eso, soy un grande defensor de Jung, ¿veis? Entonces, dicho eso, vamos a la pregunta que hacías, la sombra. Bueno, la sombra es un tema maravilloso y podríamos decir, al igual que con los otros arquetipos, que hay, digamos, varios niveles, ¿no? Un nivel como más pequeño sería como el viaje del héroe en pequeñito, donde yo me enfrento a mi propia sombra personalizada pequeñita, a mi mamá, a mi papá, a mi niño interior. Entonces ese pequeño viaje del héroe está muy bien, es maravilloso, pero es, digamos, un círculo, digamos, alrededor del centro psíquico de poco vuelo. Luego hay ese viaje del héroe más amplio, donde yo entiendo más mi familia entera, ¿no? Cómo mi familia funciona, cómo mi cultura funciona. Y yo puedo hacer ese viaje del héroe en un vuelo mucho más amplio alrededor del círculo, donde ya enfrento a los grandes arquetipos, no solo a mi padre, sino al padre cósmico, no solo a mi sombra, sino a la sombra de la humanidad. Quiero decir que tiene varios niveles. Imaginaros una espiral donde hay un centro psíquico misterioso y un viaje del héroe es curar, digamos, yo qué sé, mi psoriasis. Otro viaje del héroe es curar mi duelo por mi perro muerto. Otro viaje del héroe es girar y curar, digamos, mi estructura personal, digamos, narcisista o yo qué sé, con tendencia a la depresión o a la pena. Entonces, otro viaje del héroe es girar y recorrer todas las pruebas y ya entender mi cultura, ¿no? Y otro viaje del héroe es, digamos, trascender o experimentar los arquetipos universales y enfrentarme a la gran madre universal, a la sombra universal, y eso ya es propio de héroes verdaderamente, de hombres y mujeres heroicos, ¿no? Como sería pues un Jung o un Gandhi o un Jesucristo o un gente que se enfrenta a los arquetipos universales. Dicho eso, quiero decir que ese encuentro con los arquetipos se puede producir en pequeñito o en una espiral mucho más amplia en, digamos, un contacto con esos arquetipos a nivel universal. Entonces, la sombra en pequeñito es ese elemento que yo reprimo de mi conciencia, que no lo quiero ver, que no lo quiero saber, y entonces lo tapo y lo niego. Por ejemplo, en esta familia, cuando muestro la rabia o la ira, pues mi madre me grita o mi padre me da un puñetazo o no me miran, se alejan de mí y entonces yo aprendo a reprimir, a tapar la ira, la rabia y a esconderla y descubro que con la alegría o con la bondad mi madre me quiere y mi padre me quiere. Por lo tanto, voy ya estructuralmente creando ese carácter, que es, digamos, una modulación del temperamento. El temperamento es algo biológico. Yo puedo ser irascible o triste o alegre o introvertido, extrovertido. Es algo natural, digamos, genético, por así decir, el temperamento. Pero el carácter yo lo voy creando conforme a las expectativas y a las necesidades que tengo. Si yo tengo la necesidad de que mi madre, yo qué sé, me abrace y cuando muestro ira no me abraza, se aleja, pues aprendo a reprimir la ira y entonces lo meto en la sombra y esa se va construyendo la sombra personal. Pero también hay una sombra colectiva. La sombra de esta familia puede ser, por ejemplo, el dinero, o la sombra de esta familia puede ser el hambre. Pasar hambre está prohibido, entonces toda la familia tiene la nevera llena de comida. Y entonces tú ves cómo el hermano, el primo, el hijo, el nieto, todos tienen la comida repleta en la nevera llena de comida porque la sombra de la familia es morirse de hambre. Entonces en la terapia lo vemos como la sombra personal, familiar y colectiva se va expresando. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿y cómo reconocemos la sombra? Pues lo voy a decir muy simple, ya que mi explicación anterior ha sido un poco rara, compleja, voy a decirlo de manera muy simple. Mira, accidentes, enfermedades y hechos del destino que te molestan o que te perturban.
Y ahí tienes la sombra. Es así de simple. Accidentes, o sea, se me han caído las llaves. Llego al coche y pincho la rueda. Accidentes de todo tipo, enfermedades de todo tipo, desde una hinchazón, una inflamación, una gripe, una migraña. Todas las enfermedades de físicas, psíquicas, conductuales son la expresión de la sombra y hechos destino que me molestan o me perturban. Llego y me echan del trabajo. Llego y me hacen esperar media hora y me enfado, me perturbo. Pues toda perturbación, pérdida de equilibrio de paz, es una manifestación de la sombra y por lo tanto una gran oportunidad de autoconocimiento. Por eso también en el proceso terapéutico vamos entrenando, por así decir, a la persona, al cliente o al paciente para que se vaya observando. Entonces, entrénate y ves viendo qué es aquello que te perturba, qué es aquello que te saca de quicio, qué es aquello que te molesta. No, es que lo que más me molesta son las personas tiránicas, violentas, que imponen su voluntad. Y le digo, te acabas de describir. ¿Cómo yo? Yo no soy así, yo odio a las personas así. Te acabas de describir. Justo lo que odias es lo que tú deseas hacer, lo que tú has hecho y no te lo has perdonado, o lo que tú eh, permites que hagan. Es decir, en algún nivel esa información está dentro de ti, colocada de una manera o de otra, pero está dentro de ti. Al estar dentro de ti esa información, cuando te encuentras un evento, una situación afuera con esa información, te perturba, te molesta porque resuena con lo que tienes dentro de ti. Aquello que llamamos vulgarmente la ley del espejo. Y aquello que Jesucristo, hace 2000 y pico de años, decía, veis la paja en el ojo ajeno, pero no veis la viga en el propio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucho más contenido, mucha más masa conflictual, mucha más masa neurótica, diría Jung. Tenemos una neurosis mucho más grande en proporción con aquello que afuera nos molesta un poco. O sea, por poco que te moleste afuera algo, quiere decir que eso es una paja y la viga, que es toda una madera enorme, es lo que hay dentro. Y Jung también decía que era inmensamente, proporcionalmente más grande la neurosis interior con respecto a las pequeñas situaciones que afuera nos molestan. El curso de milagros lo dice de otra manera. Dice, toda perturbación, por pequeña que sea, indica tus ganas de asesinar, tus ganas de matar, tu odio reprimido. Perturbación por pequeña que sea. O sea, yo estoy en el tranvía en Zaragoza y viene alguien y con la mochila y me empuja y me tal, y yo me siento, "Oh, no sé qué", pues esa pequeña perturbación yo luego la dejo pasar. Pero ahí, en ese microscopio, si miráramos con un microscopio atómico y entráramos, eso sería inmensamente grande. Por lo tanto, es el infierno puro y absoluto. Por lo tanto, lo pequeño es un fractal. Si entráramos, veríamos el infierno absoluto, el asesinato, el odio, y de alguna manera todo ser humano tiene dentro un asesino, un Mr. Hyde, un Dr. Jekyll, y por lo tanto esa pequeña perturbación con la mochila que me da en el tranvía y que me molesta son mis ganas de matar seres humanos. Entonces yo haría bien en trabajarme por dentro y en investigar qué asuntos pendientes tengo y cómo trabajar mi propia sombra. Porque al fin y al cabo, todo lo que sucede en el planeta Tierra, guerras, matanzas, asesinatos, corrupción, crimen, toda esa, digamos, basura histórica que está ocurriendo afuera, para Jung, y yo comparto totalmente su opinión, es un mero reflejo del asunto sin resolver que cada humano tiene con su propia sombra. Con lo cual, el máximo peligro que hay en la humanidad no es la bomba atómica, no es Rusia, no es China, sino es el egoísmo humano, la sombra humana, el trabajo sin hacer en la psique del ser humano. Totalmente, Héctor. Y permíteme decir, también añadiría, ¿no? Que al final lo que se trata también un poco es de caminar hacia la sombra luminosa que también tenemos, ¿no? Porque también vemos cosas bonitas en el mundo y quizás la tarea pendiente que nos queda a la sociedad sería un poco eso, ¿no?
quizás primero investigar un poquito en todas estas sombras más oscuras o más ocultas o que menos nos gustan, ¿no? Para trabajarnos, para ir sanando. Pero luego quizás llega también un momento en que empezamos a ver nuestra sombra luminosa, ¿no? Que quizás lo podemos ver un poco reflejado de la misma manera del espejo, ¿no? Reflejado en cosas que sí que nos gustan de otras personas, cosas que decimos, wow, esta persona me fascina, esta persona, quizás es porque tenemos un anhelo de ser como ellas, pero realmente ya somos como ellas, solo que todavía no lo hemos visto, ¿no? Y Efect- Ujú. por otro lado, Sí, dime. no, que muy brevemente el apunte. Aquello que rechazas, que te molesta, que te perturba, que odias, que te repugna el comportamiento de otra persona, es parte de tu sombra, lo tienes que trabajar tú. Eso es muy incómodo, hay mucha gente en contra de esto, incluso gente dando clases en contra de esta ley tan básica, pero también, como tú dices, aquello que admiro, aquello que me fascina, aquello que me encanta, que me parece maravilloso en otro ser humano, sea conductual, intelectual o moral, aquello es la virtud que yo tengo sin desarrollar. Es decir, efectivamente, si yo lo admiro es porque yo lo tengo dentro. Lo que pasa es que tengo que trabajarlo, tengo que pulirlo, tengo que desarrollarlo. Por eso la ley del espejo funciona para lo sombrío, pero también para lo luminoso, efectivamente. Exacto, sí. Y te iba a comentar, ¿no? También que me ha gustado mucho cuando has estado hablando de todo lo colectivo, porque al final Jung sugirió que la individuación no es un proceso puramente individual, sino que tiene implicaciones colectivas, ¿no? Y también lo has estado reflejando ahora en la explicación que nos has estado dando. Y bueno, hablando un poquito de tu libro, porque en él propones muchas técnicas, prácticas e incluso piezas musicales, ¿no? Para acompañar a cada uno de los pasos que va dando el héroe en su camino. Y se me ocurre preguntarte, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar las enseñanzas del viaje del héroe y del proceso de individuación en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como que puedas decir para la gente que está asistiendo al congreso, ¿no? Que quizás estarían interesadas en saber si existen prácticas específicas o ejercicios que puedan ayudarnos a las personas a integrar como estos conceptos en nuestro crecimiento personal. Pues qué gran pregunta, Rosa, porque estamos en una época saturados de información y necesitamos prácticas y ejercicios. Y me he preocupado, o me he ocupado, mejor dicho, no sé cómo ha salido, pero ha salido así, de que cada etapa tenga una parte estratégica, es decir, las ideas universales de lo que está sucediendo en cada etapa del héroe, una parte táctica, es decir, cómo aplicar esa estrategia, esa idea universal en el terreno, cómo aplicarlo si el terreno es árido, pantanoso, si la persona es reticente, si la persona está abierta, la parte táctica que es la adaptación de la estrategia a cada persona particular. Luego he puesto una serie de técnicas para cada prueba. Por ejemplo, pues en la técnica de la confrontación con el arquetipo de la madre, de la grandiosa, pues la técnica del perdón a la madre, de tomar a la madre, que viene de las constelaciones familiares de Hellinger. La prueba, por ejemplo, del descenso al vientre de la ballena, del encuentro con la propia sombra, pues he puesto la técnica de alimentar mis demonios, la técnica tibetana de aceptar la sombra, mirarla a la cara, darle de comer, hasta finalmente poderla transmutar y abrazarla y, digamos, tenerla dentro del corazón. Es decir, que he puesto en cada una de las 17 pruebas la parte estratégica, la parte táctica y la parte técnica. Es decir, he puesto diferentes técnicas que se pueden utilizar. Evidentemente es un tema abierto y otro terapeuta puede decir, ah, pues esta técnica me vendría mejor aquí o esta otra. Está abierto a que cada uno haga lo que quiera, pero he propuesto técnicas diferentes para cada etapa. Y luego he puesto una pieza musical, como tú dices, para cada etapa, donde el terapeuta o el paciente, si lo lees como viajero, puedes entender con tu pieza musical dónde está tu alma, más o menos, qué está pasando, que puedes recibir intuiciones a través de la música de Grieg o de Rachmaninoff o de Mozart. Puedes recibir la intuición de qué está pasando y cuáles son los siguientes pasos a dar de una manera intuitiva, totalmente artística. Y también el terapeuta puede entender dónde está el alma de su paciente y cuáles son los sentimientos, las melancolías
o los furores que ahí dentro están, digamos, ferviendo ahí en el alma de tu paciente para que lo puedas entender un poco mejor. Pero es que luego he puesto 4 o 5 preguntas de reflexión en cada una de las etapas, como por ejemplo, propuesta de autoindagación. ¿Cuál es la imagen sanadora que necesitabas antes de caer enfermo en tu última enfermedad o síntoma? Entonces, en el principio del viaje planteamos algunas preguntas de autoindagación, pero luego en cada etapa vamos a poner también 4 o 5 preguntas para que tú te respondas y al final, cuando acabes el libro, es una especie de curso como si hubieras hecho un máster en heroísmo. Así que haces una especie de máster en heroísmo transpersonal. Otra pregunta, ¿qué mito o qué cuento revela tus preocupaciones y te daría luz en el alma? Es decir, descubrir, no solamente, como hemos dicho antes, qué arquetipo me posee, Artemisa, Perséfone, Atenea, Hércules, cuál es el arquetipo que me posee, sino a veces es un cuento de hadas. Pues estoy siendo Peter Pan, que no quiero crecer, no quiero madurar, o estoy siendo eh, la Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Tengo una enferma de artritis crónica que tiene también reuma y que tiene también principio de fibromialgia. Y le digo, a ver, ¿qué número de hija eres? Soy la 12. ¿La 12 de cuántos? De 12. Por lo tanto, eres Cenicienta. Entonces, tienes el cuento de Cenicienta y le digo, obsérvalo. Y se pone a llorar. Dice, ostras, en una frase lo has resumido todo. Soy la Cenicienta. Pues muy bien, conviértete en la princesa que eres. Entonces, acepta, perdona, digiere, integra y date permiso para dejar de ser Cenicienta. O sea, dale a tu madre el cuento que te ha puesto y dale a tu padre el cuento y a tus hermanas y hermanos y deja de ser la Cenicienta. Y lo he visto como en el proceso de individuación la persona deja ese cuento y viene al cabo de unos meses, viene con otra forma de vestir, otro peinado. O sea, tú dices, Dios mío, ¿quién es esta mujer? ¿No? Bueno, es lo que llamamos vulgarmente empoderarse, ¿no? Pero es mucho más que empoderarse, porque no es algo superficial sino que es algo mucho más profundo, donde la persona se acepta, se ama, se perdona y deja de servir de alfombra para ser pisoteada por los demás, ¿no? Entonces, en el viaje del héroe se encuentran casos, ejemplos y estrategias, tácticas, técnicas, piezas musicales y preguntas de reflexión. Así que es bastante completo y fijaros que es bastante pequeñito. Sí, la verdad es que a mí me ha encantado leerlo por eso, ¿no? Porque es como, y también te lo preguntaba para que los oyentes puedan conocer un poquito esto, ¿no? Que la gran profundidad que tiene el libro, porque te detalla y te llega mucho a tu propia vivencia. Entonces, por eso me ha encantado esa parte. Y también te quería preguntar que como terapeuta transpersonal, ¿cómo incorporas tú, ¿no? los principios del viaje del héroe y la individuación en tu práctica clínica? No sé si quizás has observado resultados particulares o alguna transformación significativa en las personas que acompañas al adoptar este enfoque, no sé. Todas las personas que aceptan la llamada a la aventura y que valientemente se atreven a entrar más o menos profundamente en su propia psique, tienen cambios espectaculares, cambios tan maravillosos y tan increíbles que por eso me dedico a esto y por eso he escrito este libro y por eso estoy agradecido a la vida y al universo porque tengo una profesión increíblemente hermosa, bella y maravillosa. Sabiendo que yo no soy el alquimista, es decir, que yo no soy el artífice de todo eso, yo soy el acompañante o el propiciador o algo así. Soy como Virgilio que acompaña a Dante en la Divina Comedia. Entonces yo le tomo de la mano, le explico dónde vamos a ir al infierno, querida mía, querido mío, vamos a bajar al infierno, vamos a ver cómo funciona el infierno, por qué hay gente en el infierno, cómo las personas con su libre albedrío han elegido estar en esos diferentes fosos del infierno. Luego vamos a ir al purgatorio, no te sueltes de mi mano, y en el purgatorio tú vas a purgar y vas a limpiar y vas a discriminar aquello que quieres experimentar y aquello que no
quieres experimentar. Sería la obra en blanco. El infierno es la obra en negro, opus nigredo. En la segunda parte, el purgatorio es la obra en blanco, es la albedo, y tú vas a elegir ahí quién quieres ser y cómo quieres que sea tu trabajo, cómo quieres vivir las cosas. Esto es muy transpersonal, porque la terapia transpersonal también se propone una especie de muerte, de dejar caer las hojas del otoño, de pasar al invierno, de pasar a la quietud, al silencio, a la meditación, entrar en el invierno, en el silencio, en esa muerte de la nieve, pero la nieve es pura, es blanca, es brillante, refleja la luz de la luna, por eso es la obra en blanco. Y luego venimos otra vez a la primavera y al verano, y en ese renacimiento es el retorno del héroe al mundo ordinario, donde ya va a encarnar todo lo aprendido. Y en el viaje de la Divina Comedia representaría el paraíso. Me ha encantado, Héctor, porque además en un momento nos has puesto un montón de ejemplos, ¿no? Con un montón de simbolismo, con un montón de mitología. Así que, bueno, en la línea, ¿no? En la línea de todo lo que estamos hablando. Y bueno, se nos van acabando ya los minutos, Héctor, aunque podríamos estar aquí mucho tiempo más, ¿no? Pero te quería preguntar por último, pues bueno, después de todo esto que nos estás contando, pues quizás haya muchas personas pues que están resonando con lo que nos has explicado, con tu manera de trabajar. Y pues me gustaría que nos explicaras un poco pues dónde te pueden encontrar, de qué manera pueden contactar contigo, de qué manera se pueden interesar por tu trabajo y que nos expliques también un poquito, pues, en qué estás metido ahora, ¿no? ¿Qué planes haces? ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás trabajando ahora mismo en este momento? Sí, perdona. Me pueden contactar por las redes sociales, Héctor Gil García, la página web, las redes sociales. Tengo muchísima gente, ya casi no tengo huecos, entonces casi que prefiero que se lean el libro y hagan su viaje y busquen algún terapeuta que les acompañe si lo necesitan. ¿Y en qué estamos metidos ahora? Bueno, pues voy a hacer el viaje del héroe en vídeos, en 17 vídeos, y lo voy a publicar próximamente en algunas plataformas. En diferentes plataformas lo voy a poner, ese viaje del héroe, para que podáis hacer el curso conmigo en 17 vídeos. Entonces, si me buscáis en Instagram o en Facebook o en web, vais a recibir, digamos, las próximas novedades. Así que os espero en el viaje del héroe, en esos cursos online, que todavía no sé en qué plataforma saldrá, pero creo que alguna de ellas podría ser Hotmart, etcétera, ¿no? Ya lo iremos viendo y lo anunciaré próximamente. Pero bueno, que sería un placer acompañaros, ayudaros en lo que pueda, en lo que yo pueda, y sobre todo, pues os recomiendo que leáis el libro y que hagáis el viaje. Y si alguien tiene una necesidad más imperiosa, pues que me contacte o contacte con cualquiera de vosotras de la Asociación de Mujeres en Sincronicidad para recibir acompañamiento por parte vuestra o de la Asociación de Terapeutas Transpersonales, a la cual también pertenezco, que también es muy interesante. Pues sí, Héctor, estaremos atentas, estaremos atentos a todo esto, ¿no? Porque esto que propones de estos vídeos suena muy bien y ya tenemos ganas de verlo y de estar ahí. Y nada, Héctor, simplemente agradecerte este rato compartido, todo lo que nos has explicado, lo que nos has enseñado, que estoy segura que ha llegado a mucha gente. Y nada, agradecidísimas. Igualmente, muchas gracias, Rosa. Un abrazo. Sí, gracias a vosotras, a la Asociación de Mujeres en Sincronicidad y contar conmigo para lo que necesitéis. Estoy a vuestro servicio. Un abrazo muy grande para todos los espectadores y nos vemos pronto. Namaste.